Bueno, muy contento, como siempre. Seguimos en nuestra serie que comenzamos la semana pasada. Tiene este título, Luz y Sombras. Estamos haciendo esta incursión en el Antiguo Testamento y hoy vamos a ver un ejemplo de alguien que confió en Dios al punto de entregarle lo más valioso que tenía. Una historia apasionante en el primer libro del profeta Samuel. Así que vamos allí. Vamos al primer libro de Samuel, vamos a hacer la lectura ahí al inicio del libro. Estuvimos en Jueces la semana pasada viendo los primeros capítulos, cómo fue que esta etapa aconteció, qué cosas pasaron, cómo no hubo un relevo generacional en la fe y el desastre que eso propició. Y luego sabemos que este libro de Jueces va de personas héroes, eran más bien héroes, líderes que Dios levantaba, liberaban al pueblo, ayudaban al pueblo, el pueblo bien. Pero cuando este héroe desaparecía, el pueblo iba al desastre otra vez. Y era todo una montaña rusa todo el tiempo. Y aparece Samuel. Este es como los inicios de Samuel. Veremos de dónde sale Samuel hoy. Como este último profeta, este último juez, este último héroe, que también sería profeta y sacerdote. Así que vamos a leer ahí acerca de esta historia. Está terminando esta época de los jueces, a punto de comenzar la historia de los reyes de Israel, y toda esta historia del Antiguo Testamento. Así que primer libro de Samuel, vamos a leer ahí desde el versículo 1. Dice, en la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayim, su nombre era Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Zuf, efraimita. Elcana tenía 2 esposas. Ya la historia comienza ya, aquí hay ciertas dificultades, ciertos desafíos. Una familia a 2 esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta última Penina tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcana salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo. En Silo, donde estaba el tabernáculo, era el lugar de encuentro con Dios en este momento, y iban allí a adorar y a encontrarse con Dios. Donde Ofni y Finés, los 2 hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcana solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba, a pesar de que el Señor le había hecho estéril. Penina, dice la NVI, la que leo, su rival. Aquí esto da para una película, si pones atención. Dice, Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Madre mía, vaya panorama. Cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcana, su esposo, le decía, atención ahora a la autoestima de Elcana. Elcana, falta de autoestima no tenía. Elcana, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? Atención ahora. ¿Acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Elcana estaba por lo más alto. Y Ana en plan, Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, si en vez de olvidarme, te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, y ahora la promesa de Ana con la que terminamos aquí de momento la lectura, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Mi título hoy, todo o nada. Ana iba a todo o nada. Hay una publicidad recurrente en YouTube últimamente. Se ve como el ambiente de una boda, está el novio como con los últimos preparativos, con los que le ayudan a prepararse, a vestirse y tal, y está terminando de ponerse la pajarita o lo que sea, y aparece la novia, irrumpe allí, como que se ha dado de cuenta de algo que no le cuadra, y una cara un poco así, y le dice al novio, la novia, yo no te puedo firmar de por vida.
Como mucho te doy 12 meses. No recuerdo si es una publicidad de una financiación o lo que sea, pero ella le dice, como mucho te doy 12 meses. Y el novio se la queda mirando así, y a los que estaban con él le preguntan, pero ¿qué está pasando? 12 meses, ¿qué está pasando? Hay cosas en la vida para las que entendemos que es o todo o nada. En el día de tu boda no puedes decir como novia, ay, ya veré si me voy al final contigo, ¿no? De luna de miel. Se da por hecho que estáis casándoos, que queréis casaros y que os vais a ir de luna de miel. Es o todo o nada. Googleé esta frase en internet y me salieron varias frases, varias cosas, ¿no? Y cogí una al azar. Está ahí la imagen en la siguiente diapositiva. Dice, es una mujer que no conozco, no soy compleja, tengo carácter fuerte, no soy perfecta, pero tengo buen corazón. Me pierdo, me busco, me encuentro. Está ahí filosofando un poco y luego dice esta frase de o todo o nada, ¿no? Me entrego por completo, no me doy por la mitad. Nunca seré una media amiga. Tiene sentido, ¿no? Es como, oye, ¿verdad que tú eres mi amigo? Soy tu medio amigo, me comprometo pero a mitad. Tampoco cuadra, ¿verdad? Hay cosas en la vida que son o todo o nada, que no son a medias tintas o eres o no eres, ¿no? Nunca seré una media amiga. ¿Tiene sentido? Ni tu casi amor. ¿Me quieres? Te casi quiero, ¿no? Te quiero pero a medias. Yo soy todo o soy nada. No me gustan los términos medios. Y es que realmente en la vida hay cosas en las que es raro que tú digas que estás a medias, porque no sé, se da por hecho que o estás o no estás. A medias tintas, titubeando como que no pega. Es todo o nada. Y de eso estamos hablando un poquito hoy viendo la vida de Ana. Y en ocasiones, como le pasó a Ana, la vida de fe, siguiendo a Jesús, nos encontramos con estos momentos en los que parece que Dios nos pone en un cruce de caminos de o todo o nada. Como que tienes que o confiar a todas o se rompe lo que está sucediendo, no tiene sentido, ¿no? A veces en la vida nos encontramos con este cruce de caminos. Ana entendió que este era un momento de o todo o nada, y lo entrega todo, como vemos, ¿no? Es curioso y muy fuertes a veces las palabras de Jesús cuando habla, ¿no? Jesús no encaja en un perfil, no lo podemos domar. Hay veces cosas que dice que no tienen sentido. De hecho, sus primeros seguidores era habitual que los que les seguían se iba juntando, sumando una multitud. De repente Jesús decía ciertas cosas, el que no come mi carne y bebe mi sangre y no sé cuánto, y la gente decía, este tío, y se iban muchos, ¿no? Porque Jesús a veces dice cosas que no caben dentro de nuestros parámetros, este Dios indomable, ¿no? Y Jesús a veces también decía, o todo o nada. A veces decía, venid a mí los cansados y os daré descanso, pero a veces decía como en Lucas 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Luego la frase que está ahí también. Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo Jesús? Seguirme también va de todo o nada, aunque no entendáis todo todavía. Va de todo o nada. Dice al final, supongamos que alguno de vosotros quiere construir una torre. Jesús está ilustrando. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo? Seguirme hay un costo. Eso todo o nada. Y seguir a Jesús es un proceso. Jesús está poniendo las cosas ya como en su clímax, ¿no? Pero seguir a Jesús, si recuerdas tu vida, es un proceso en el que estamos aprendiendo una sola cosa en ese proceso. Que Jesús es mejor que cualquier otra cosa. La vida consiste en un montón de lecciones en las que no elegimos a Jesús porque aún no entendemos el valor de Jesús. A medida que entendemos y experimentamos su valor, confiamos más en Él y le elegimos más. Eso es madurez en la fe cristiana, valorar más a Jesús, porque Él es valioso, pero no le vemos bien. No le vemos bien. Por eso Pablo ora a veces, ¿no? Que mis ojos puedan ver el brillo de tu gloria, saber quién eres. A veces hay saltos en este proceso, ¿no? Una experiencia, sobre todo en los adultos. Los niños y los adolescentes están formándose, ¿no? Y van aprendiendo, pero en los adultos a veces es un momento crítico, una enfermedad, un golpe de la vida. Te pones en las manos del Señor y ¡pum!, das un salto en conocer cómo Él es un Padre, cómo Él te ama, cómo Él es gracia, porque lo experimentas, ¿no? En esos procesos a veces de la vida. A veces es un proceso largo, a veces hay saltos, como decíamos, pero experimentamos esto a veces en la vida, es o todo o nada.
En mi historia con Sere, antes de que estuviéramos comprometidos, estuvimos muchos años siendo muy buenos amigos porque ella vivía en Madrid, yo en Gran Canaria y no tenía sentido dar otros pasos. Y después de algunos años de conocernos muy bien, nunca habíamos hablado ni de nuestros sentimientos, pero ya incluso sabíamos que estábamos enamorados, aunque no queríamos darle rienda a eso, sino esperar, porque no tenía sentido. Pero cuando comenzamos a hablar, y llegó un punto en el que teníamos que decidir si nos comprometíamos, si íbamos a entrar en un noviazgo, si íbamos a caminar hacia un matrimonio, o qué estábamos haciendo o no. Yo no sé por qué tenía una intranquilidad, o sea, no podía, era algo que no tenía nada de paz con eso. Era curioso porque yo quería que fuera la mujer de mi vida, me encantaba Sere, quería que fuera ella, pero mi corazón estaba extraño, ¿no? Tenía una intranquilidad que no podía soportar. Y recuerdo una conversación con Sere en la playa de Las Palmas, y le dije eso, le dije tal cual como lo he dicho. La pobre no sé cómo, a veces lo hablamos, yo no sé cómo, le dije, quiero que sea la mujer de mi vida, tal, pero es que no te puedo decir que sí, te tengo que decir hoy que no, porque tengo algo que no me deja. Y luego llegué a casa ese día, y no recuerdo todos los detalles, pero recuerdo vívidamente cuando me acosté, con todos estos nudos, como una presión, una intranquilidad, una cosa así, muy turbado y tal. Y noté como que, yo supongo que fue Dios, ¿no? Que cogieron todo eso que yo tenía y me lo quitaron así. Todo me lo quitaron así. Y me quedé tranquilo, pero paz como un río. Tranquilo, de repente sentí como que todo eso se iba. Me acuerdo de estar en la cama sonriendo, de decir, no sé qué ha pasado, pero ahora tengo paz, estoy tranquilo. Y noté que el Señor me decía, sí, es ella. Y al día siguiente quedé con ella, la pobre la tendría mareadísima, ¿no? Le dije, mira, anoche me pasó esto. Es que sí, vamos. Y ya tenía paz. Y aún hoy no entiendo todo, son estas cosas subjetivas de la vida que no entendemos del todo, pero siento que en este momento importante de mi vida, Dios quería de alguna manera hacerme consciente de si Dios para mí era todo o nada. Como me estaría diciendo, ¿vas a decirle que sí aunque tienes dudas? ¿Por riesgo a perderla? ¿La vas a poner a ella primero o yo estoy primero a riesgo de perderla? Fue como un cruce de caminos para que yo experimentara si Dios seguía siendo en este momento importante todo o nada. No lo sé. O todo o nada. Y Ana en nuestro texto. ¿Qué te parece este último versículo que hemos leído? Este pacto que hace con Dios. Esta mujer está loca literalmente por tener un hijo. Está sufriendo. Encima tiene competencia hasta en el matrimonio. No solo no tiene hijos, es que hay otra mujer por ahí con un montón de hijos que se le llena la boca diciendo que tiene hijos. Y le dice al Señor, dame un hijo. Y si me lo das, es para ti. Te lo regalaré a ti. Todo o nada. Impresionante. Son de estas historias, recuerdan el domingo pasado en 1 Corintios 10:11 que Pablo dice, están escritas para vosotros. Para vosotros. 3 ideas. Primera idea, vemos en el texto de manera obvia que este es un contexto, por llamarlo suavemente, imperfecto. Competir con otra esposa, una familia totalmente desestructurada, sin hijos, queriendo tener hijos, encima yo no sé qué nombre tiene tu compañera esposa te está dando la lata, te está haciendo sufrir, pero intencionalmente te está dando por todas partes. Un contexto muy complicado, vamos a llamarlo como mínimo imperfecto. Si tú tienes los pies en la tierra como yo, tu contexto es imperfecto, porque no estamos en el cielo aún. Esa es nuestra esperanza. A veces, en días oscuros, nuestra única esperanza, como dice el apóstol Pablo, es un día estaremos en un lugar mejor, ya no experimentaremos más el desasosiego, la turbación, solo paz, tu voz, podemos ver tu belleza, paz para siempre. Pero de este lado de la eternidad, de esta nueva tierra, el contexto puede ser peor o mejor, porque de verdad hay personas que le tocan cartas muy difíciles de jugar. Pero los contextos son imperfectos. Así que con esto podemos sentirnos identificados con Ana. Muchos están asintiendo, porque es así. Es así. Un contexto imperfecto. Dice el versículo 6, Penina, su rival. Jolín, un rival en casa, que encima es mujer de tu marido. Solía atormentarla con el propósito de que se enojara. ¡Madre mía!
Yo tengo unos suegros maravillosos, de verdad, me quieren mucho y me cuidan. No solo lo digo por si me ven por YouTube, sino es verdad, es verdad. Pero a veces con los suegros tenemos esas cosillas, ¿no? Los que tienen suegros o familia política, lo que sea, de que pueden llegar a cansarte un poco, lo que sea, o quieres hacer tu vida independiente, bueno, con tus más, tus menos. Pero que tu esposo tenga otra esposa en casa, esto ya es otro nivel. Otro nivel de conflicto, de sufrimiento. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se vive eso? Dice el versículo 7, cada año, el 6 dice solía, para que nos demos cuenta de que esto era recurrente. El 7, cada año, cuando iban a Silo, a la casa del Señor, a buscar a Dios, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba. Esta mujer, hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. No podía ni comer, no sé, de la angustia, ni comer podía. A lo mejor te han tocado cartas difíciles, ¿no? Quizás en el pasado, quizás en el presente, quizás en el futuro. Una de las cosas bonitas que podemos hacer como iglesia es recordar que pueden venir tiempos difíciles de este lado de la eternidad. No ser elitistas. Viene un cielo nuevo, una tierra nueva, viene prosperidad, pero de este lado de la eternidad puede pasar cualquier cosa. Cuando lees las cosas que le pasaron a Pablo siguiendo a Jesús, le pasó de todo, le pegaron, naufragó, pasó hambre, pasó frío, todo. Cuando seguimos a Jesús, cuando Jesús tiene valor para nosotros y estamos poniendo nuestros ojos más allá de esta tierra momentánea, pueden pasar cosas difíciles, cosas bonitas también. Tampoco somos súper negativos, pero realistas sí. Pueden haber cosas difíciles, como Ana vivía situaciones difíciles. Pero Ana nos recuerda que en un contexto imperfecto podemos ir a Silo, podemos buscar a Dios, podemos experimentar a Dios, podemos caminar con Dios en medio de un contexto difícil. Por eso mi segundo punto es un viaje a Silo. Lo que cambió todo para Ana fue un viaje a Silo. Y esto es una metáfora para nosotros. Para Ana fue literal, fue a Silo a adorar al Señor, ¿no? Los jóvenes están arriba. Isa, bienvenido. Hola, Hermenté. Un viaje a Silo para nosotros como una metáfora. Volver al Señor. El Señor ha prometido que por su Espíritu está en nosotros, está en la iglesia, está en todas partes. Ya no tenemos que ir a un lugar, sabemos esto ya, ¿no? No tenemos que ir a un lugar, pero sí podemos decidir buscar a Dios o no buscarle. Ponernos en sus manos o no ponernos. Hacer un viaje a Silo o no hacerlo. Lo que cambió todo para Ana fue un viaje a Silo. Y lo cogemos como una metáfora para nosotros. Dice el 9, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. Parece que se había preparado, no fue en ayunas, no, comió, dice, voy a comer porque aquí voy a entregar mi corazón hoy. Y a la vista del sacerdote Elí, dice el versículo 10, con gran angustia comenzó a orar al Señor. Y a llorar desconsoladamente, pero en el lugar correcto, en Silo. Entonces hizo ese voto al Señor, Señor Todopoderoso. Y esa es esa palabra a los que os gustan los datos, las curiosidades bíblicas. Eso tienes que leerlo de derecha a izquierda, lo que está ahí en letras hebreas que parecen manchas en una pared. La primera palabra de derecha a izquierda está ahí. Es Yahweh, el nombre de Dios, este nombre que ya los judíos no nombraban. Básicamente es una Y, una H, esa mesita, una H, una W y una H. O sea, básicamente es una Y y una W. Y se cree que sonaba como Yahweh, algo así, ¿no? Ese es el nombre de Dios, que los judíos por respeto, las vocales no aparecen en el idioma hebreo original y se transmitían los sonidos por el oído. Y casi que se pierde cómo se pronunciaba, porque no lo decían Adonai, que es Señor, en vez de Yahweh. Se cree que era Yahweh y la otra palabra es de los ejércitos. Esa palabra extraña que está ahí, que la NVI, por ejemplo, ese Sebaot, traduce como todopoderoso. Yahweh todopoderoso, el ser eterno todopoderoso. Ella estaba allí en la presencia del Señor todopoderoso. Si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida. ¡Wow! ¿Qué hizo Ana en medio de su situación imperfecta? Fue a Silo. Estaba en Silo, en la ciudad,
pero fue a donde Dios estaba. Intencionalmente fue a buscar a Dios. Ana, ¿sabes lo que estaba haciendo? Sencillamente responder a su identidad. Ana era una hija de Dios, una hija, cuando está en problemas, ¿a dónde va? A su padre. Vieron antes la nena de Pedro, ¿no? No sé bien qué estaba pasando, porque yo no puedo dejar de mirar la letra de las canciones porque me pierdo, pero vi que Pedro le hizo una seña, ¿ven, no? Cuando una hija está en problemas, ¿dónde va? A los brazos de su padre. Es tu identidad, eres hija. Entonces, un hijo, una hija de Dios, en las circunstancias de la vida, según su identidad, ¿a dónde debería ir? A su padre. Muchas veces los desastres en la vida es porque no respondemos a nuestra identidad. Funcionamos como si no fuéramos hijos de Dios y corremos como pollos sin cabeza, vete a saber a dónde. Ana estaba respondiendo a su identidad en medio de esta situación tan imperfecta. Ana lo hizo todo bien, su oración es perfecta, es todo correcto. No. Está en el lugar correcto, pero de manera imperfecta, porque Ana, igual que tú y yo, era imperfecta, tenía sus dificultades. Mira cómo ora. El versículo 11, por ejemplo, dice, si te dignas, como si Dios no se dignase a mirarnos, ¿no? Si te dignas a dejar de ignorarme, ¿no? Si te dignas mirar esta desdicha mía. Luego dice el mismo 11 luego, y si en vez de olvidarme, hasta un poco acusativa, ¿no? Si en vez de olvidarme te acuerdas de mí. Esta oración es imperfecta. Es imperfecta, como la tuya y como la mía. Pero está donde tiene que estar. Cuando Eva, o quién se acercó a Pedro antes, Obed, cuando Obed se acerca a Pedro, se acerca de manera imperfecta. Cuando mis hijas se acercan a mí, pues se pueden acercar con una pataleta, con lo que sea. Pero si tu hija viene a ti porque te necesita, tú estás por él. Estás por ella porque es tu hijo, es tu hija, ya ha venido contigo. Eso da esperanza, porque Dios para sus hijos, para los que le buscan, para los que creen en Él, no es como un ogro lejano, es como un padre. Y quizás no sabemos bien cómo acercarnos, cuál es el camino correcto, pero si te acercas, encontrarás un padre, aunque lo hagas de manera imperfecta. No es una oración perfecta, pero un padre ama a sus hijos, y Dios ama a sus hijos imperfectos. ¿Qué si es correcto en la historia? Pues que está en Silo, como decimos, mira el versículo 10. Fue a orar al Señor, está en el lugar correcto. A veces los problemas de la vida, estamos con nuestra situación imperfecta, no respondemos a nuestra identidad, corremos aquí y allá, según qué cosa. Claro, no se soluciona nada. Ana en su imperfección está en el lugar correcto. Oró al Señor, dice el versículo 10, buscó a su padre y dice luego, y comenzó a llorar desconsoladamente. Honesta. Ana está siendo honesta, no está tapando nada, no está viviendo con máscara, y el sacerdote la estaba viendo. Veremos ahora que el sacerdote estaba por ahí escuchándola, viéndola. Ella fue a estar con su padre de manera honesta. Y si en algo podemos ser honestos, es en la necesidad que tenemos. A veces hay victorias que podemos comunicar para animarnos los unos a los otros, como este día que yo, en vez de decirle sí a Cere y que me diera igual lo que Dios me estaba mostrando, me decidí por Dios. Es una victoria que yo puedo comunicar y nos anima, modela cómo seguimos a Jesús. Pero si en algo podemos ser honestos, es en nuestras derrotas. Cuando comunicamos nuestras derrotas, igual que Dios está ahí perdonando y abrazando, como iglesia también, los unos a los otros. Cuando estamos en Silo, cuando estamos buscando a Dios juntos y hermano con hermano comunica sus derrotas, que ha caído en esto, que lo otro. El hecho de comunicarlo muestra que está buscando otro camino, muestra arrepentimiento, pues expresa gracia, acompaña, anima, empatiza. Como Dios empatiza con nosotros en Jesús. Lo hizo de forma imperfecta, pero está donde tiene que estar. Pensamos en nuestras propias circunstancias, nuestra propia imperfección, nuestros propios desafíos. ¿Cómo puedo responder yo en mi contexto imperfecto según mi identidad? Según quién soy como hijo de Dios. Porque no siempre el camino es fácil. A veces parece que seguir a Dios es como ilógico. Parece que te van a ir las cosas peor. Y de manera humana puede ser así, ¿no? A veces es ilógico. Pero la fe y la confianza te mueve a seguir a Dios aun cuando parece que es ilógico. Lo que Ana estaba haciendo era ilógico. Estaba orando cuando no podía tener hijos. Encima le estaba diciendo a Dios que se lo iba a regalar a él.
Quien escuchara esta oración, lo que Ana estaba haciendo, no iba a respetar a Ana, precisamente. Era difícil el camino, pero ella decidió confiar en Dios a pesar de que pareciera ilógico. A veces hay oposición. Mira, a Ana, ni el líder de la iglesia en ese momento, el sacerdote Elí, ni él la ayudó al principio. Ni el líder de la iglesia la ayudaba. Mira el texto, versículo 12. La trató de loca totalmente. Ana estuvo orando largo rato ante el Señor. Elí se fijó en su boca. El 13. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, Ana oraba para sus adentros, donde solo Dios escucha, no se podía oír su voz. Y Elí pensó que estaba borracha y fue y se lo dijo. Esa es la historia. Y Ana, pero que no estoy borracha, encima que estoy borracha, estoy aquí buscando al Señor. La gente puede juzgarnos cuando seguimos a Jesús. Si tú sigues a Jesús con todo, la gente puede juzgarnos. Recuerdo una amistades en mi juventud y alguna chica que a mí no me atraía lo más mínimo, porque era así simplemente, ¿no? Era una chica así de aquella manera, y vino un poco a buscarme y tal, y yo le dije, no, yo estoy esperando, yo tendría, no sé, 18 años, una cosa así, yo era un poco, tenía corazón de viejo ya, le digo, yo estoy esperando a la mujer de mi vida, no estoy jugando, y me miró así como diciendo, ¿qué estás contando? Que tenemos 18 años, ¿no? A veces cuando queremos seguir al Señor con todo, cuando tú vas a todo o nada con Jesús y empiezas a tomar decisiones radicales, a arreglar tu vida, a amar de forma sacrificada, a arriesgar tus cosas, a darlo todo, a parecer un loco, la gente te va a juzgar, como le pasó a Ana. Porque vas a parecer que está loco, pero, y lo tomamos como metáfora también para nosotros, pero Dios escucha incluso en el silencio. En esos momentos donde la manera en la que vivimos a todo o nada solo tiene sentido para Dios, que escucha en los silencios, Dios está ahí. Aun cuando el líder de la iglesia te dice, está borracha, ¿qué te está pasando? Porque Dios escucha incluso en el silencio. Cuando todo es tormenta, cuando parece que nadie está escuchando, Dios está escuchando, porque Dios escucha incluso en el silencio. Versículo 18 dice que Ana se despidió, ya terminó, estuvo allí gran parte del día y se fue a comer. Esto nos muestra que pasó allí gran parte del día, porque comió fue y cuando se fue, comió otra vez, ¿no? Pasó allí quizás medio día, lo que fuera, ¿no? Mira qué bonito ahora. Desde ese momento, su cara, su semblante cambió. Y preguntamos, ¿sus circunstancias habían cambiado? No. Pero algo había cambiado en ella. Había respondido a su identidad. Estaba caminando con su padre, seguía sin tener hijos, pero algo había cambiado, algo se había satisfecho en su corazón, más allá de ser madre. Porque seguir a Jesús, aunque sacrificas todo por seguirle, Él tiene más valor, como decía antes. Lo que pasa es que la vida cristiana es aprender que Él tiene más valor. Y Ana estaba aprendiéndolo y estaba experimentándolo. Dice que su cara cambió, algo en ella comenzó a cambiar después de su visita a Silo. Ana estaba en Silo, pone su foco en Dios, alimenta su identidad y algo comienza a cambiar en ella, no en sus circunstancias. Esto es muy interesante. Sus circunstancias no habían cambiado. Y mi último punto hoy, empezamos con un contexto imperfecto, pero tenemos un Dios perfecto. Y lo vemos en el texto también. Ana se estaba enfocando en Él. Ana estaba haciendo algunas cosas bien, aunque de manera imperfecta, pero estaba buscando a Dios. Pero hay algo que aún brilla más en el texto que lo que Ana podía hacer o no. Versículo 19. Al día siguiente madrugaron, después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcana se unió a su esposa Ana y dice ahora, y el Señor se acordó de ella. Ahora, Yahweh, el ser eterno que genera toda la existencia, estaba por Ana. Ahora Dios estaba por Ana. Un padre está por su hija y este padre es el Dios de los ejércitos, el Dios con recursos ilimitados. El ser eterno estaba mirando a Ana, estaba por Ana y esto iba a hacer toda la diferencia. Porque Dios nunca defrauda, Dios nunca defrauda. ¿Y qué dice el versículo 20? Es casi inevitable en esta historia, ¿no? Ana dio a luz un hijo. Ana
dio a luz un hijo. Esto sucedió. No tendría por qué haber sucedido. Ya Ana estaba cambiando, algo estaba cambiando en su corazón y estaba encontrando satisfacción a pesar de una vida tan difícil en Dios. Pero Dios, que es generoso, en medio de esta enfermedad, lo que fuera que Ana tenía, Dios, donde no podía haber un hijo, dio un hijo. Y esto puede ser una metáfora perfecta acerca de cómo Dios da. ¿Eres estéril? ¿Hay algo imposible? Dios te puede dar un hijo. En medio de ese imposible, Dios te puede dar un hijo. Porque así funciona. Es que el amor y la generosidad de Dios, lo hablaba el otro día con amigos, a veces hasta duele. A veces su amor es tan fuera de lo común, de lo que podemos entender, que a veces incluso nos causa rechazo. Porque Él nos ama de tal manera en medio de nuestra oscuridad, a veces parece que incluso nos persigue cuando no hemos hecho nada, que es loco, no es posible, pero así ama el Señor. Su amor es generoso, es extravagante, no podemos entenderlo, este amor extraordinario que llamamos su gracia, que da todo lo contrario a lo que merecemos, no solo cuando no hemos pedido, sino estamos corriendo lejos de Él y Él viene a por nosotros. De manera especial en Jesús. Y Él da un hijo a la estéril. Vemos que Ana siguió caminando con Dios. Ana no simplemente fue a Silo a vivir una experiencia con Dios, de un día, de una etapa, no. Ana estaba caminando con Dios. Estaba respondiendo a su identidad. Mira el versículo 12. Cuando el niño sea destetado, Ana seguía firme en sus convicciones. Porque ya tenía a su hijo. Y Ana podía, ahora que ya tenía un hijo, decir, bueno, ya tengo lo que quiero, entregárselo al Señor. Habría mil argumentos. Mira qué pequeñín, el pobre es inseguro, no va a aguantar ahí en el templo, el Elí es un bruto que le está chillando, los dos hijos de Elí, los otros la están liando siempre. No, lo mejor, no, quizás no tenía mucho sentido para Ana. Estoy seguro que su corazón se iba a romper en mil pedazos, porque estamos hablando de que Ana iba a entregar a Samuel y Samuel iba a quedar en Silo y Ana vivía en Ramá. Lo iba a ver a lo mejor una vez al año a partir de aquí. Versículo 22. Dice Ana, esto es asombroso, la fe de Ana en el camino, su perseverancia en el camino, a pesar de que nada tiene sentido. Cuando el niño sea destetado, lo llevaré para dedicarlo al Señor. Y allí se quedará el resto de su vida. ¡Wow! Ana había visto a Dios con ojos tales que puede hablar en estos términos, entregar a un hijo. ¿Hay algo más valioso para una madre que un hijo? Jesús. Como digo, Ana no está reaccionando a emociones, Ana está siguiendo a su padre, viendo el valor que su padre tiene, confiando en su padre. Ana va a todo o nada con Dios, con Yahweh. Versículo 24, se reitera esta convicción de Ana. Cuando dejó de amamantarlo, esto es alrededor de los 3 años, en culturas antiguas, ¿no? No había leche en polvo, si había leche aquí, se daba leche aquí, ¿no? Cuando dejó de amamantarlo, alrededor de los 3 años, salió con el niño. Lo hizo. A pesar, dice el texto, para que veas que esto es crudo. A pesar de ser tan pequeño, y lo llevó a la casa del Señor. Lo hizo. Este es el valor que Dios tiene cuando tienes ojos para verle. A pesar de ser tan pequeño, lo llevó a la casa del Señor. Es impresionante el testimonio de Ana, una mujer que había sufrido tanto que quizá esto, con una necesidad tan profunda de alguien que le amara de verdad, no un marido que está jugando ahí a 2 bandas, alguien que le amara de verdad, experimentó el amor de Dios de tal manera, a veces cuando las personas vienen hechas 1000 pedazos, valoran más el amor de Dios. De hecho, Jesús dijo, los que creen que no necesitan médico, no valoran un médico, pero cuando alguien está enfermo de verdad, sufriendo por su maldad, sufriendo por sus circunstancias, y Jesús viene a perdonar y a abrazar, y Ana experimentó eso, el valor de Jesús. Y es impresionante cómo modela para nosotros lo que es seguir a Jesús. Pero, si hay alguien que brilla en esta historia, si hay alguien que va a todo o nada en esta historia, es Dios mismo. Dios brilla más que Ana
en esta historia. Porque la estéril tuvo un hijo. Y eso lo hizo Dios. Porque ella no podía tener un hijo. La estéril tuvo un hijo. La estéril pudo entregar su hijo porque Dios le dio un hijo. Y si sigues leyendo, capítulo 2, Ana tuvo 3 hijos más que se quedaron en su casita. Tuvo más hijos. Dios le dio más hijos. Dios siendo tan generoso en una familia tan poco convencional, tan lejos del diseño bonito de Dios. Y esto nos recuerda este hijo de la estéril, esta abundancia, hijos, que Dios también dio a su hijo. Y a Ana le costó muchísimo dar a su hijo, pero Dios, el ser eterno, dio a su hijo. Y no lo mandó al templo. Samuel seguramente, bueno, podemos leer su historia, tuvo una vida, fue líder en Israel, el Señor lo usó mucho. Fue difícil también con un pueblo como somos nosotros, ¿no? Un pueblo terco, Samuel ahí como profeta, pero estuvo allí sirviendo al Señor. Dios entregó un hijo para morir. Porque el Hijo de Dios iba a rescatarnos de nuestras incoherencias, de nuestra maldad, de lo que llamamos el pecado, este rechazo natural que tenemos a seguir a Dios y a amar a Dios. Él vino a morir para que nosotros no tuviéramos que morir. Dios mandó a su Hijo y castigó a su Hijo para no tener que castigarnos a nosotros, sino solo amarnos si corremos a Jesús por fe y aceptamos su regalo de la salvación. Este Dios perfecto también dio a su Hijo. Y ante esta historia donde Dios brilla, donde el testimonio de Ana también nos anima, claro que sí, pero ante este Dios perfecto, que también dio a su Hijo para rescatarnos, para perdonarnos, para salvarnos de una condenación eterna. La respuesta de Elí, la última frase del capítulo 1 aquí en 1 de Samuel, es nuestra respuesta hoy. Dice esta última frase al final del capítulo 1. Entonces Elí se postró allí ante el Señor. Porque no queda otra. Cuando Elí ve que Ana tiene un hijo, cuando ve que ha cumplido su promesa, porque se lo dijo a Elí en aquel momento, se lo dijo, voy a entregar a mi hijo si Dios me da un hijo. Cuando Elí ve esto, la gracia de Dios brillando de esta manera, Elí se postró allí ante el Señor. Esta es la respuesta ante un amor tan extraordinario, una historia que nos rompe la cabeza. Entonces Elí se postró allí ante el Señor. Y vamos a terminar así, vamos a terminar orando también ante el Señor. Y no sé qué circunstancias te han tocado, cómo es tu situación imperfecta, pero recordamos hoy juntos que tenemos un Dios perfecto y que la invitación es seguirle con todo lo que somos, a todo o nada. Y nos preguntamos, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué significa para nosotros, Señor? ¿Cómo podemos seguirte más y mejor para disfrutar de ti más y mejor? Y te pedimos que nos des ojos para ver lo que Ana estaba viendo, un Dios generoso, un Dios que vale la pena, un Dios que dio a su Hijo, a Jesús. Permítenos experimentar ese amor terrible, esa gracia que nos arrolla, que nos abraza en medio de circunstancias difíciles, que nos acompaña en las victorias también, que nos usa. Pero ayúdanos a tener la fe y la determinación de seguirte, incluso cuando otros se ríen, como Elí, cuando le decía borracha a Ana, cuando no tiene sentido, decirte a ti sí, en vez de decirte a ti no gracias, decirte sí, tienes valor, te sigo, creo en ti. Y si quizás estás aquí con titubeos, con dudas, y estás en el camino de explorar la fe, hoy también puedes decirle que sí a Jesús. La puerta está abierta, por eso estamos aquí todavía en esta tierra. Puedes decirle al Señor, creo en ti, creo que eres el Hijo de Dios, perdóname, límpiame, sáname, sálvame y sé mi Padre para poder correr a ti cada día de mi vida hasta que esté contigo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.
Pues, ¿os parece si nos ponemos de pie? Vamos a hacer una lectura final con la que nos vamos a despedir con una bendición de la palabra del Señor. Vamos a quedarnos con sus palabras en Silo. Vamos a leer en 1 Timoteo, está la imagen ahí, capítulo 1, versículo 16. Dice este texto de la palabra: la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo. Amén.